dice el presidente, ¿por qué se junta la politiquería con la educación? Bueno, en realidad quienes comenzaron imprimiendo una carga ideológica, un sesgo enorme, prejuicios, fueron quienes participaron, quienes escribieron estos materiales indefendibles, estos libros de texto gratuito, Marx Arriaga y otros en la Secretaría de Educación Pública, libros que tienen prácticamente cero matemáticas, libros tapizados de errores ortográficos y gramaticales, libros plagados de datos falsos, libros que, pese a las 900 revisiones que asegura el señor Arriaga se hicieron de estos textos, repiten no una, varias veces que Benito Juárez nació, por ejemplo, un 18 de marzo, o acomodan en desorden los planetas del sistema solar. Un montón de hierros. Pero además está lo ilegal, insisto, es que no se nos puede olvidar. Y lo ilegal es fundamental. No sabemos, usted y yo no podemos saber quiénes participaron en la elaboración de estos libros. No sabemos por qué participaron quienes participaron. ¿Cuáles son los planes de estudio? Están escondidos, están reservados por la propia Secretaría de Educación Pública, que el 5 para la hora hace como que informa cuando no. Reservados, ¿por qué? ¿Qué esconden? ¿A qué le temen? ¿Qué no quieren decir? La opinión de Alberto Beñé Guerra con Manuel López San Martín. Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto escucharte como cada semana, como cada martes. ¿Cómo estás? Querido Manuel, pues con el gusto saludarte también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en medio de todo esto, pues algunos estados han frenado ya la distribución de estos materiales, de estos libros de texto, y han dicho que tendrán los propios. ¿Qué tan legal es esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Ya evidentemente todo está politizado y polarizado en este país, Alberto. Así es, Manuel. Fíjate que los libros de texto han sido motivo de polémica en distintos momentos, no solo ahora, lo fueron durante el régimen postrevolucionario, con toda la carga ideológica del nacionalismo revolucionario, lo fueron cuando se incorporó la educación sexual, pero digamos en una forma correcta, que es necesaria, pero con expertos, con métodos didácticos adecuados a cada edad. Pero en este caso lo que tenemos es, primero, libros de muy mala calidad, con errores garrafales, con información que no corresponde, por ejemplo, en materia de educación sexual, a los niños a los que se les piensa impartir, con una carga, yo diría ni siquiera ideológica, es literalmente partidista, es un sesgo político francamente inaceptable, porque en todo caso, si incorporas una visión histórica para exaltar a los héroes nacionales de la revolución, como se hizo antes, bueno, pues ya era historia. Ahorita estás hablando del presente. Esta exaltación de la visión de la 4T incorporada en la educación básica, en secundaria, en primaria, pues es inaceptable. Y sobre todo la ilegalidad, como bien señalabas. Es decir, la Ley General de Educación es general, no es federal, porque involucra a los poderes federales, al Poder Ejecutivo Federal, pero también a los estados. Y esta ley prevé un proceso para los programas educativos, para los libros de texto, en el que tienen que concurrir las autoridades federales y las estatales, en el que tienen que participar especialistas, expertos en un proceso abierto, transparente, para que se logre el mejor material didáctico, porque de lo que se trata es de la formación de nuestras niñas y nuestros niños. En fin, es algo fundamental. Lo que hizo el ministro Luis María Aguilar fue simplemente dar entrada a una controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua. Y aquí es importante la distinción, porque los amparos que se han presentado, que son válidos, corresponden a los particulares, pero la controversia constitucional es una figura que se prevé para cuando un poder público o un gobierno estatal, municipal, considera que otro ha vulnerado sus competencias, sus facultades. Y en este caso el gobierno de Chihuahua lo que dice es que fue totalmente excluido de su derecho a participar en el proceso de elaboración de programas educativos y libros de texto. Lo que podrían argumentar otros estados, ¿no? Porque ese proceso fue, por decirlo menos, opaco, en lo oscurito, y porque la información de cómo se elaboraron, quiénes elaboraron estos materiales está reservada. 5 años, Alberto. Sí, que además es otro componente, esta opacidad abierta, descarada, es decir, vamos a reservar la información para que en 5 años no se pueda saber quiénes participaron y cómo se elaboraron estos libros, pero el análisis que se ha hecho ya de sus contenidos por expertos tan destacados como Gilberto Guevara Niebla, lo que dice es que son materiales no adecuados para un proceso didáctico, es decir, son materiales que no cumplen su función.
y con un componente que también señalabas que me parece fundamental, que es la marginación de la enseñanza de matemáticas. Es importante aquí decir, Manuel, que llevamos mucho tiempo muy mal calificados por organismos internacionales. La prueba PISA que organiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se hace cada año en muchísimos países para evaluar cómo se encuentra su educación, su calidad, las aptitudes, las competencias que se desarrollan los niños, nos colocaron en el 2022, en el lugar 102 de 137 países evaluados. Y las dos carencias más importantes son falta de habilidades básicas para resolver operaciones matemáticas y problemas en el español, esto es, en comprensión de lectura y sobre todo en escritura. En esas condiciones, colocar en un segundo plano la enseñanza de matemáticas o dar por hecho que ya niñas y niños saben leer, comprender la lectura y saben escribir, es, bueno, pues suponer un mundo de fantasía. Entonces realmente lo que está haciendo es una irresponsabilidad que trasciende una administración, que trasciende un partido político, que trasciende un gobierno. No se trata de atacar a un gobierno, no se trata de politiquería, se trata de uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país, y con las carencias y los rezagos que tenemos en materia de educación, bueno, pues esto que está haciendo realmente es algo gravísimo. El ministro Aguilar lo que dijo es que se otorga la suspensión, se le entra a la controversia en Chihuahua hasta que se resuelve el fondo. Creo que cuando vean el fondo, pues observarán que no se respetaron los procedimientos, que se violó la Ley General de Educación y disposiciones reglamentarias, y que en consecuencia se debe reponer el procedimiento y que estos libros... Pues ojalá quepa en alguien la sensatez, y para eso están las instituciones, y para eso existe un Estado de Derecho, y para eso hay pesos y contrapesos. Ojalá se anteponga el derecho de las niñas y de los niños a la educación, y ojalá también se anteponga la transparencia y la rendición de cuentas, que en procesos como estos tan fundamentales para nuestro país y que impactan o van a impactar a millones de niños tendrían que ser torales. Querido Alberto, gracias como siempre, gracias como cada martes por platicar con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuel, un abrazo, buenas tardes. Abrazo grande, muy buenas tardes. 20 para la hora, pausa, volvemos, hay más.